Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Estoy malo, pero malo con un resfriado tremendo. Pero hoy contamos con la presencia aquí en este canal, nuevamente en este podcast, en una misma temporada, a nuestra queridísima Desiree Beltrán. Hoy vamos a hablar de temas un poco delicados y temas interesantes, yo creo. Todavía no he hecho la entrevista con ella, pero preparaos porque se va a ser muy interesante lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Dicho esto, bueno, hola Desiree y bienvenida otra vez al podcast. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo. Es un encanto tenerte aquí siempre, ya lo sabes, te lo he dicho 1000 veces y yo me lo paso muy bien hablando contigo. De las veces que nos hemos tomado un café y tal, siempre me lo paso estupendamente hablando contigo. Y eres una persona que la verdad es que mola mucho hablar con ella y aprendes muchas cosas hablando contigo. Y, y hay una cosa que todavía me falta a mí por saber. A ver, Y es, ¿qué es lo que ha llevado a Desiree Beltrán a ser quien es ahora como autora y como persona? a ver. Empezamos con las preguntas difíciles. Ya empezamos con las preguntas difíciles e intensas. ¿Qué es lo que ha llevado? A ver, en general te podría decir que lo que ha llevado a Desiree Beltrán, una tía chulísima, ¿sí? Es en general el dolor, por supuesto. Al final lo que nos construye son nuestras experiencias negativas, las positivas también, pero más significativamente las negativas, porque son las que nos ayudan a trascender quizás cosas de nosotros mismos que no estábamos viendo, a superar ciertos problemas y a enfrentarnos a veces a nuestros grandes miedos o a nuestras grandes dificultades. Y mi experiencia vital, sobre todo la parte negativa o las cosas negativas que han podido suceder en mi vida, son las que al final me han hecho ser quien soy. Y obviamente eso se ha visto reflejado en mis obras, en mi poesía, en las cosas que hago y en la forma en la que me comunico e intento transmitir lo que yo sé o lo que yo siento. Vamos a lanzar ya Vamos a empezar ya con los temas polémicos. O por lo menos que pueden ser un poco polémicos. O que tú consideras que podrían ser polémicos. Vale. Esto lo hemos hablado tú y yo en privado. Pero que lo sepa el mundo. ¿Por qué no te gusta que te llamen poetisa? A ver, sé que hay gente que polariza mucho, hay gente que está a favor de reivindicar el término poetisa y hay gente que no. Yo soy de las que defiende el término poeta tanto para el femenino como para el masculino, porque creo que durante siglos a la mujer se le ha privado del derecho de escribir con su propio nombre y cuando ha podido hacerlo siempre se ha usado como término peyorativo, despectivo, el término poetisa, como el adjetivo de aquella mujer que en sus ratos libres, cuando acaba las tareas del hogar, escribe poemillas sueltas. Entonces, ¿el poeta quién era? El escritor, era el hombre culto, la persona con todo derecho del mundo a escribir y a poner su nombre y apellidos en los libros. Y siempre, a mí me ha dado la sensación, ¿no?, de que después de siglos y siglos que la mujer ha tenido que escribir bajo seudónimo o incluso como anónima, está bien que reclamemos ese espacio que ha sido masculino primordialmente, que lo reclamemos y que nos lo apropiemos, porque al final la poesía es de todos, no tiene género que valga. Aunque hable de cuestiones de género y aunque reivindique muchas de las trabas, de las injusticias que se asocian al género, nosotras también tendríamos que luchar por ese espacio que ya es nuestro y no tenemos que usar un término diferente para definirnos en cuanto a la poesía. De aquí ya va a salir el titular del vídeo, te lo aviso. Yo ya te lo aviso. Creo que si se usa la palabra escritor o escritora en general, o autor, autora, el término poetisa, si bien obviamente el femenino de poeta, realmente el término poeta es que nos sirve para englobar los dos, ¿no? No es necesario, ya es una palabra que termina en A,
es una palabra dentro de lo que cabe neutra en tanto que nosotros lo usemos como tal. Sí, justo iba a decir eso, es una palabra neutra porque al final no es una palabra que acabe en una O o una E, que podría ser más asociada al masculino. Es una palabra que termina en una A, entonces pues no sé, yo también pienso que... Yo te compro el discurso completamente porque además es que me parece que reivindicar el término poeta para ambos géneros es totalmente legítimo y que se tiene que hacer. Porque somos todos iguales. Artículo 14 de la Constitución. Claro, y aparte que ya designas esa marca de género con el artículo. Entonces, si lo que estamos luchando precisamente es porque el arte sea universal, porque todos, independientemente de nuestro género, de nuestra condición sexual, de nuestra etnia, podamos acceder al arte y tengamos espacio en el arte y voz propia, ¿por qué no usar términos comunes para todos? Y que luego cada uno en su propio discurso particular se reivindique, ¿no? Aquella marca de género que quiera usar. Si eres el artista, la artista, si eres el escritor, la escritora, ¿por qué no puede ser el poeta o la poeta? Exactamente. Me parece muy buena reflexión para empezar el programa, calentitos. Empezamos bien. Pero sigamos un poco abundando en el tema de la poesía. Y yo te quiero preguntar, ¿para ti qué tiene que tener una poesía para que sea una buena poesía? Esto es totalmente personal y subjetivo. Sí. Estoy buscando la subjetividad en esta pregunta, no la objetividad, ¿eh? Para mí, ¿qué tiene que tener la poesía para que... Para yo decir... Para que te llene, te digas, me ha creado una heridita en el corazón que no voy a poder cerrarla. Pues yo creo que para mí la buena poesía tiene que lograr dos cosas. Una, describir salvajemente bien, directo al corazón, directo a lo más profundo, aquello que tú estás sintiendo, por lo que tú has atravesado, aquello que a lo mejor no has sabido transmitir con palabras y que representa aquel momento de tu vida o aquel instante, aquel sentimiento que no fuiste capaz de verbalizar. O dos, la poesía debe de ser capaz de hacerte reflexionar aquello que no habías parado a pensar antes. Tiene que ser capaz de o reflejarte tu realidad al 100%, atravesarte emocionalmente o mostrarte una realidad totalmente distinta con la que seas capaz de empatizar, o incluso no seas capaz de empatizar, simplemente que te repele, que no te guste, que no conectes con ello. Eso ya te está indicando algo. Para mí serían esos dos polos opuestos. ¿Hace falta estar atormentado para ser un buen poeta? Yo creo que sí. Ahora, yo creo que sí. Ahora, otras personas te dirán que no, obviamente. Hay gente que defiende mucho el oficio intelectual del poeta o del escritor. Pero en cierta medida yo creo que todos los artistas tienen que estar un poco perturbados para poder dar su arte al 100%. O sea, es que lo siento mucho. Y yo esto es algo que lo comento mucho con mis amigas, pero es que, amiga, date cuenta, te llaman la atención todas las poetas que han tenido traumitas, graves problemas personales y amorosos, y casualmente, en un 99% de las ocasiones, esas poetas se han suicidado. O sea, reflexiónalo. Sí, reflexiónalo. No, suele pasar. O se han muerto en circunstancias muy tétricas, como Becker, por ejemplo. Sí, o han pasado largos periodos vacacionales en sanatorios mentales. Y yo lo siento mucho. Y con esto me estoy destripando a mí misma, pero es que yo creo que hay que ser un poco perturbado o estar atormentado para poder escribir buena poesía. Si no estar de Lulu, como diríamos ahora, por lo menos tener ciertas heridas y ciertos traumitas personales
ciertos problemas con tu infancia, con tu vida o contigo mismo a nivel mental o emocional, quizá para llegar a un nivel de profundidad que una persona totalmente cuerda y totalmente prototípica no podría alcanzar. Vamos con la pregunta del invitado del invitado anterior, sí. De Maye Rayamonte estuvo por aquí. Maye es una persona que es muy activista en términos de género. Y digamos que te hizo una pregunta que yo creo que ya la reflexionamos en su momento, pero sé que no me vas a dar la misma respuesta, entonces pues vamos a volver a reflexionarla. Y fue la siguiente. ¿Nota algún tipo de diferencia de trato frente a sus compañeros hombres que publican poesía o escriben poesía? Sí. A ver, si noto un trato diferente en cuanto a mis compañeros hombres. Sí, ella se refería sobre todo porque como has tenido que has hecho performances en lugares públicos, has recitado, que si te han dado más oportunidades o menos o las mismas a la hora de publicar, esas cosas. Si notas mucha diferencia con el género masculino. Sigue existiendo una diferencia clara y es el dar por sentado que una obra literaria, si viene de un hombre, va a tener mayor rigor o va a estar escrita desde un ámbito más intelectual quizá que el nuestro. Sí que es cierto que nosotros, las mujeres, hemos conquistado espacio en la literatura y ya estaba bien, ya era hora. Pero aunque sea simplemente por una cuestión de ventas, es que las estadísticas están ahí. Las mujeres leemos más y las mujeres escribimos más. Entonces, sigue existiendo, sigue imperando, ¿no? La figura masculina en los ámbitos literarios más rancios, quizá más prestigiosos, digamos, pero estamos empujando desde abajo un conjunto de mujeres muy bien preparadas, muy bien formadas, que tenemos algo que decir y que tenemos armas intelectuales para hacerlo, y al final la balanza se está viendo descompensada, porque es que es muy curioso que si somos la mayoría de mujeres las que leemos y la mayoría de mujeres las que escribimos, sigan estando siempre en top ventas los hombres. Pero nada que ver. Entonces, sí que es cierto que por esa fuerza común y por recuperar al final, por conquistar terrenos que nos han sido vetados durante siglos, como decíamos anteriormente, las mujeres ahora tenemos más espacio y se nos está escuchando. Pero todavía arrastramos una lacra tremenda, y es que nuestra poesía, nuestro arte en general, se ve mermado por aquellos hombres que se sienten incómodos o que se sienten un poco privados de su espacio seguro, y al final creen que si el arte lo hace una mujer, al final habla de ciertos lugares comunes en torno a la feminidad, a la maternidad, al feminismo, a la reivindicación social o política de esa desigualdad de género. Pero yo creo que entre nosotras mismas nos estamos apoyando y estamos haciendo una red de sororidad tremenda. Algún día conseguiremos que no tengamos que hacer jornadas de poesía femenina, no tengamos que hacer... Y que si lo hacemos, lo hagamos por convencimiento propio, porque nos apetece y porque sí, y no como reivindicación de que nuestros espacios no han sido tan importantes como los de los hombres. Uh-huh. Me has contestado muy similar a la otra vez. Has dicho cosas que más o menos me acordaba que habías dicho la otra vez. Y sobre todo recuerdo que me contaste una vez que te dijeron que un hombre que no escribieses sobre el embarazo. Sí, esto es real, ¿eh? Esto es real, esto es verídico al 100%. No voy a decir quién. No, eso pero se dice el pecado, no el pecador. Pero sí que puedo decir que un hombre, un escritor bastante relevante, con cierta fama, cierto prestigio ya,
me comentó alguna vez, bueno, me dio así como un modo de consejo, me dijo, yo solo te pido una cosa, y es que si el día de mañana te quedas embarazada, no se te ocurra escribir un libro sobre maternidad. O sea, no un libro sobre maternidad, sino que ninguno de mis libros, en mi imaginario, estuviese relacionado con la maternidad. Caballero. Ya, eso ya te habla mucho de lo necesario que es y de lo incómodos que están ciertos hombres porque el discurso haya cambiado de foco y ahora se dé espacio para ciertos temas que han estado invisibilizados o solamente tratados desde una perspectiva masculina. Vamos a otro de los campos que quería tocar yo contigo en este episodio. Enseñanza de literatura. Vale. Que acabas de terminar el máster, además. Sí. Típica pregunta cliché. ¿La literatura se enseña mal? Mal no, fatal. Bien. La literatura se enseña mal. Punto. Desarrolla la cuestión. La literatura se desarrolla fatal, no mal. Espero no ser esa clase de persona o por lo menos darle un enfoque totalmente diferente. La literatura se enseña fatal en el momento en el que no les estamos dando, en primer lugar, a los muchachos un contexto sociohistórico, sociocultural, en el que poder introducir las obras literarias o los autores que nosotros queremos enseñar. Normalmente, lo único que hacemos es decir, siglo tal, pum, 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 y les damos una lista de autores y de obras importantes de ese siglo. Y yo creo que aquí debería de ser una fusión quizá de asignaturas, una unión en cuanto a las humanidades, que yo creo que el sistema está mermando por completo, y es que no podemos concebir la literatura sin la historia y no podemos entender literatura e historia sin la filosofía que impera sobre esas dos cuestiones. Entonces yo creo que es ahí una tríada imprescindible para comprender que cierta obra se dio en este siglo y fue revolucionaria por esto, y esto no hubiese sido posible si en este periodo histórico no estuviese sucediendo tal cosa, si el pensamiento del ser humano no estuviese siguiendo esta línea filosófica. Yo creo que estamos enfocándonos tanto en que los alumnos aprendan habilidades, competencias y que cumplan ciertos requisitos que hemos dejado de lado por completo que ellos se interesen realmente por entender el por qué esto es importante. Queremos que los chicos sepan que esta obra es de este autor y fue escrita en este año, pero hemos dejado de lado que esta obra es de este autor y es relevante por esto, porque supuso un cambio en este aspecto, porque consiguió este hito histórico, porque hizo que la literatura hasta ahora se revolucionara y consiguió que no sé cuántos autores después pudiesen desarrollar otro tipo de pensamiento. Y ellos mismos lo dicen. Ellos mismos dicen, es que nos falta contexto. O sea, ¿por qué tenemos que aprendernos las características esenciales de esta obra, de la Odisea, por ejemplo, si no sabemos cómo es la sociedad griega de aquel entonces? ¿Cómo vamos a aprendernos las características generales del Quijote, que sí, que es una obra maravillosa, nuestra obra más importante, si no sabemos qué estaba pasando en España en aquel momento? ¿Por qué es importante? Más allá de los típicos clichés y las típicas características básicas que todos nos tenemos que aprender en algún momento. Eso lo hubiese yo agradecido en tercero de la ESO. Pero muchísimo, porque a mí la literatura me gustaba mucho como me la explicaban. Pero claro, cuando yo estudié el tercero de la ESO, no se daba historia siquiera. Se daba geografía. Y claro, fue desastroso porque me faltaban cosas. Y bueno, la filosofía ya está bachillerato, ni te cuento. Y bueno, muchas cosas que faltan en el sistema. ¿Cuál crees que es el motivo por esto? Me gusta preguntarlo bastante.
¿por qué crees que cada vez menos gente joven se atreve a ponerse a leer? O mejor dicho, que no le gusta, que dice que no le gusta leer. Ayer tuve yo esto, ahora te explico por qué viene esto. Vale. Porque no han encontrado el libro adecuado, realmente. Primero, porque los planes de lectura, las guías de lectura académicas están fatal orientadas. Segundo, porque no estamos despertando el interés genuino desde las figuras de referencia de los chicos, de los adolescentes, que son principalmente la familia y la escuela. Si en tu casa no leen, no tienen libros a mano, y tus padres te dan un poco la lata con tienes que leer, lo vas a ver como una imposición y no vas a leer, porque tampoco tienes el hábito ni estás acostumbrado a ver gente a tu alrededor que tenga el hábito de la lectura. Luego, si en la escuela lo que te obligan a leer, no te sugieren, no te despiertan la curiosidad, lo que te obligan a leer son libros canónicos, fatal adaptados normalmente, y te hacen exámenes sobre ello, vas a seguir viendo la lectura como una imposición. Entonces, si estos dos pilares fallan, ellos no van a despertar su interés mágicamente. Normalmente, cuando sucede eso es porque quizá encuentran algún libro por ahí que les gusta, o ven en internet alguna saga de estas imaginarias que les engancha. Y yo creo que te puedes tirar años de tu vida, décadas, incluso toda la vida sin leer, porque no has encontrado, primero no te has permitido explorar, que para leer, para engancharte a la lectura tienes que explorar y descubrir qué tipo de lectura te llama la atención. Y segundo, porque es que no has dado con el libro adecuado. O sea, yo tampoco era una lectura, hasta que no llegó a mis manos el libro adecuado que me hizo engancharme a la lectura. Y si todo lo que has conocido hasta la fecha han sido libros canónicos que te han aburrido y que además te han impuesto, pues no vas a querer ni entrar en una librería. Claro. Para nada. Es que esto viene a colación porque ayer yo estuve con mi prima pequeña, que tiene 12 años, y me dice, no, si es que a mí no me gusta leer. Y yo, no te gusta leer, no. Le dije lo mismo que has dicho tú, no has encontrado el libro adecuado. Porque si tú encuentras un libro que a ti te gusta, te lo bebes y buscas más del género y aprendes más de ese género. Sí, bueno, sí, ya. Cuando llegue el cole ya me leeré los que me pongan en el instituto. Y así vamos. ¿Tú crees que los audiolibros supondrían una especie de avance para esto? ¿Para este impedimento de la gente que no quiere leer? ¿O crees que es más bien un atraso? Yo creo que los audiolibros es un campo a explotar todavía y puede ser beneficioso para un porcentaje de la población, que sí que es verdad que por razones X quizá tienen mejor memoria auditiva, quizá se manejan mejor con otros códigos. Puede ser beneficioso también en cuanto a problemas de visión, gente a lo mejor que no puede mantener fija la vista o que tiene problemas al leer de cerca. Puede ser beneficioso también con todo este tema de la productividad tóxica y de que cada vez tenemos menos tiempo para hacer cosas por gusto. Sí que ayuda bastante a de vez en cuando intentar relajar nuestro sistema nervioso, nos ponemos un audiolibro y ya desplazamos un poquito la música, que es lo lamentable en esta cuestión, pero bueno, hay gente que puede ir jugando con las dos cosas. Lo que pasa es que yo, a nivel personal, y seguramente a nivel neurocientífico también sea así, creo que la lectura en papel te da no solamente una experiencia emocional y te ayuda a regular tus niveles de cortisol, sino que te permite estar enfocado. O sea, con el audiolibro al final estamos haciendo multitarea. Porque mientras que escuchamos un libro, estamos haciendo 20 cosas más, por lo cual no estamos prestando atención al 100% a lo que estamos escuchando, no estamos disfrutando de la historia en sí. Y también
eso nos impide, si nos gusta escribir, nos impide ver los mecanismos que han usado otros escritores y que nos podrían servir y de los que podemos aprender a la hora de escribir y a la hora de expresarnos. Es bueno en muchos aspectos y es malo en cuanto al foco, a la retención, a descubrir nuevos estilos literarios y formas de escribir. Y a mí quizá lo que más me preocupa es a nivel ortografía. Porque sí, muy bien eso de escuchar un libro, pero ¿de qué me sirve que tú sepas hacer un discurso hablado si luego ese mismo discurso que estamos, por ejemplo, tú y yo aquí hablando, lo ponemos por escrito y tenemos 85 faltas de ortografía? ¿Por qué? Porque no hemos visto esa palabra escrita, solamente la hemos escuchado. Uh-huh. A nivel de ortografía, que ya es un problema gordo en los jóvenes por las redes sociales y por los correctores de internet que no atinan siempre, yo creo que los audiolibros pueden ser malos. Bien. Me gusta la respuesta. O sea, yo sí que es cierto que a mí los audiolibros me gustan para viajar, porque cuando viajas te pones un libro y a mí la música, por ejemplo, me adormece. El audiolibro me hace que esté concentrado en algo, en prestarle atención sobre todo, y en prestar atención a la carretera. Pero sí que es cierto que a mí me gusta también leer en papel, más que en digital, ¿eh? Todavía no he probado el digital. No, a mí tampoco. El romántico. Siempre digo que todos los que leemos en papel somos unos románticos empedernidos. Pero romántico en el sentido del siglo XIX, no romántico de que no, de lo que se entiende modernamente como romántico, ¿eh? No, y porque el libro te regala también una experiencia, te permite, es un regalo que tú te das a ti mismo. Venga, hoy voy a descansar, voy a sentarme aquí tranquilito en la playa con mi libro, te regala un momento que el audiolibro no te regala. Personalmente no me lo regala, y un libro electrónico, libro digital, no me lo regala tampoco, porque al final pues sigues teniendo problemas de visión, sigues conectado a una pantalla, quizás después de 6-8 horas trabajando delante de un ordenador, que todos en algún momento de nuestro trabajo tenemos que depender de los ordenadores. ¿En qué momento desconectas tú? Siempre vas a tener una luz azul, siempre vas a tener una pantalla delante. Permítete tocar, un libro te permite subrayar, romper, marcar, y aparte sí que está estudiado psicológicamente, neuronalmente. Las conexiones neuronales se fortalecen y gracias a lo material, gracias a que escribamos a mano, a que leamos con el libro delante y podamos subrayar y podamos volver a esa página por el motivo que sea que nos ha llamado la atención. Y con eso, con lo digital, eso lo siento mucho, pero no lo tienes. Desiree pro papel. Pero de certificaciones del Amazonas. No, hombre, con equilibrio. Es broma. ¿Qué hace especial a la libreta Mandarache? Vamos con ese charco. Vamos a abrir ese melón. ¿Qué hace especial la libreta Mandarache? Pues para ti. Muchas cosas. Libreta te ofrece una experiencia que no te ofrece ningún otro taller de escritura. Me gusta pensar que libreta no solamente es una cosa, no es especial por una cosa en concreto, sino por muchas pequeñas cositas que funcionan, que van como pequeños engranajes conectando y haciendo que la maquinaria general funcione muy bien. Libreta Mandarache es especial porque crea una comunidad, porque aporta una experiencia que va más allá de lo literario, que profundiza en lo personal y que te hace cambiar como lector, como persona y como escritor. ¿Y cómo te planteas tú, porque tú eres profesora en libreta? Para quien no lo sepa, hola, Desiree trabaja en libreta. ¿Cómo te planteas tú una sesión normal? Sin entrar en mucho detalle, que no queremos aquí que la gente se diga... Bueno, no creo que se puedan apuntar si tienen cierta edad, claro, pero... Y sobre todo si no son de Cartagena, pero... ¿cómo te planteas tú una sesión
normal, tu día a día en Libreta Mandarache? Mi día a día en libreta, pues depende mucho de el grupo, de lo que hayamos visto anteriormente, de sus intereses. Normalmente, como nosotros hacemos un proceso de selección, yo intento ver cuáles son sus gustos o sus intereses literarios para cuadrar alguna actividad que pueda estar en sintonía con lo que sé que a ellos les va a interesar de partida. Juego con esa ventaja, ¿no? También me apoyo mucho en los libros del Premio Mandarache de ese año. Si por el motivo que sea el Premio Mandarache de ese año, uno de los nominados es un poemario y trata ciertos temas o algún poema en concreto lo puedo reutilizar para enseñar algún uso metafórico, alguna cuestión literaria que quiero enseñarle, pues me valgo de ello. Pero es todo muy orgánico. Realmente también se nutre mucho de las lecturas que estemos haciendo desde dentro, en mi caso, en el caso de Abraham, que es quien me ayuda. Si a lo mejor leemos un libro revolucionario que nos impacta mucho, que tiene alguna sugerencia en cuanto a la escritura, pues intentamos llevarlo a nuestro terreno. Intentamos ver cómo adaptarlo y también usamos aplicaciones y tecnología que nos puede servir para innovar un poco y salirnos de lo que suelen ser los ejercicios de escritura, que son muy prototípicos. Escribe un relato en primera persona, y luego ese mismo relato transfórmalo en tercera persona. Haz un narrador omnisciente, haz un narrador... Son ejercicios que están muy manidos ya y que no despierta su interés. Lo que nosotros queremos es que ellos jueguen, que se den cuenta de que la literatura es un lugar seguro, que no es perseguir el objetivo de escribir el próximo 100 años de soledad, que es simplemente transmitir desde cualquier forma y no solamente desde el texto narrativo, sino hay 1000 alternativas contemporáneas para escribir, para desahogarte y para motivar la creatividad. ¿Te lees los libros de Premio Mandarache y Premio IH para plantear, o sea, te los lees por simple curiosidad, te los lees porque para plantear libretas, te los lees directamente? Claro, bueno, es que no lo tengo muy a mano, pero hace poquito recogí los libros de este año. Oh. Te los tienes que leer. O sea, y yo, moralmente, me lo tengo que leer y me lo leo, porque al final ellos tienen... Cada curso tienen encuentros con los autores, con lo cual tienen el privilegio de conocer a esos autores en persona, de tener llamadas, una videollamada como la que estamos haciendo nosotros, con los autores para poder preguntarles cosas sobre el mundo de la escritura, sobre su libro, sobre el proceso de edición. Tú piensas que a Mandarache llegan autores chulísimos, que ni siquiera yo tengo la oportunidad quizá de conocer en otras circunstancias. Y hay que aprovecharlo. Entonces, la mejor forma, la forma más directa de conocer a un autor y de poder indagar en temas súper interesantes es leer su obra, obvio. Y aparte que no olvidemos que es un plan de fomento a la lectura. Si no lees, poco vas a hacer. Pues sí. Son libros súper interesantes. Esto creo que ya... No, esto sé que te lo he preguntado ya. Otro pelón tremendo el que vamos a abrir. Pero ¿a favor o en contra del erotismo en literatura? A favor, siempre. A favor. ¿Y hace falta ser explícito para escribir erotismo? Ay, es que aquí... Tienes que desarrollarte. Explícate, desarrollate, que coño, que esto es para hablar. Además, hace unas horas que he leído un fragmento de un libro en donde se explicaba, ¿no?, una relación sexual. Y he llegado a una conclusión. Yo estoy totalmente a favor de que se muestre el erotismo desde todas sus formas y todas sus vertientes, que muchas veces tendemos a expresar el erotismo desde su lado más salvaje, primitivo y violento, o desde el lado más romántico, empalagoso. Y yo creo que el erotismo es un campo también a explorar
que nos permite indagar en todas sus formas posibles. Hay erotismo no solamente en una relación sexual, hay erotismo en una caricia, hay erotismo en una mirada, hay erotismo en los deseos que nos negamos a nosotros mismos, en los placeres que nos concedemos triviales. Puede ser, si se intenta enfocar de manera elegante, el erotismo es maravilloso. El problema es que confundimos aquí el erotismo con el porno. Y hay gente que se piensa que está tratando el tema erótico, amoroso, y lo que realmente está ofreciendo es porno. Con palabras, pero porno. Y yo creo que aquí está el gran error de algunos autores o de algunas ventas que se sitúan en top 3, top 10 mundiales. Y es que no nos da una visión moral, política, económica, personal y psicológica que nos muestra el erotismo. Se trata de una manera muy superficial. Hola, 50 sombras de Grey. No, yo creo que puedes explorar el erotismo como te apetezca. No, me refiero al top 3 mundial, me refería a eso. Ya. Pero, claro, es que hacemos una lectura muy superficial de la obra. 50 sombras de Grey va del poder, no va del sexo. No, ya, sí. Entonces, yo es que no me he leído los libros, yo me he visto las películas. Porque no es un tipo de literatura que a mí me llame la atención precisamente. Yo sí me la he leído, pero es lo mismo. Lo malo de todos estos libros y por lo que se hacen top ventas muchas veces es porque se hace una lectura superficial de las obras. Si profundizásemos un poquito más, pues veríamos que, por ejemplo, 50 sombras de Grey trata sobre el poder y trata sobre todas esa lacra, ¿no?, que muchas mujeres compartimos, y es el romantizar muchas veces relaciones abusivas y permitir ciertas prácticas y ciertas conductas que realmente no permitiríamos con otras personas simplemente por el hecho de esa imagen ficticia del amor que nos han vendido. Y realmente los buenos libros en donde se trata el tema del erotismo te hacen reflexionar y te hacen darte cuenta de que, como decía Oscar Wilde, ¿cómo era? El sexo no es... cuando habla sobre el sexo no habla sobre sexo, sino sobre poder. Es que no me acuerdo de la frase exacta, qué rabia. Pero Oscar Wilde lo decía tal cual. El sexo es poder y tenemos que verlo como tal. Y muchas veces el erotismo oculta una carencia, oculta un trauma, oculta una injusticia política, social, de clase, de etnia. Con el sexo, con los placeres, ocultamos muchas cosas que yo creo que sería súper interesante explorar, y no lo estamos haciendo, o no lo estamos haciendo de la manera adecuada, porque todos los libros que estoy leyendo donde se trata el tema sexual se hace perpetuando la violencia, perpetuando las prácticas en donde lamentablemente las mujeres siempre salimos perjudicadas. ¿Estás trabajando en algo nuevo? Sí. Muchas cosas. Muchas cosas. Estás trabajando. Sí. Me refiero a temas literarios, sobre todo. Sí. Y concretamente también estoy trabajando sobre erotismo, Bien, en una de las obras, indagando un poquito en lo que te he comentado, en la perspectiva política, económica y personal, íntima del erotismo. Uh-huh. Y aparte estoy trabajando en otros poemarios también. Es que yo soy un culo inquieto. Sí. No puedo hacer una sola cosa, tengo que hacer muchas cosas a la vez. Entonces, cuando estoy escribiendo una cosa se me ocurre una idea para otra y es como, tengo que empezar esto antes de que se me olvide. Voy dejando proyectos abiertos pero que luego voy recuperando, ¿sabes?
o haciendo a la vez, que yo te juro que hay veces que digo, no sé, cómo la mente me da para más, porque estoy haciendo 4 libros a la vez y ahora mismo te puedo decir que estoy haciendo 3 libros a la vez y no sé cómo lo hago, pero lo saco adelante. Pues con eso nos quedamos, que estás con 4 libros a la vez y que no sabes cómo sacarlos adelante. Bueno, que no sabes cómo los estás sacando adelante, mejor dicho. Recomiéndanos libros, pero libros nuevos que te hayan leído recientemente, que te esté gustando, que te hayan gustado recientemente, porque sé que tú eres una ávida lectora, pese a que no hayas tenido mucho tiempo por el tema del TFM. Sí. Pues mira, yo estaba en un bloqueo lector, no he dejado de leer, pero estaba en un bloqueo lector. Para mí un bloqueo lector es no engancharme con el libro. Con cualquier libro, me refiero. He llevado una temporada de sí, tengo que leer, porque ya tengo como el hábito muy interiorizado, y como leo varios libros a la vez también y profundizo en distintos temas, pues no me había enganchado en ningún libro durante meses. Hasta que me dejé llevar un poco por la corriente popular y empecé la saga Blackwater, que si no sabes cuál es maravillosa, una saga de 6-7 libros, creo, de... Ahora mismo no me acuerdo del autor. Pero bueno, están a 9 euros, literal, y no es una gran saga, no es decir, una obra maestra de la literatura, pero tiene algo que te engancha y a las 20-30 páginas ya estás dentro del libro. Ya estás y por menos de 300 páginas, escúchame, me faltaban todavía 20 páginas, 25 páginas para terminar el libro y salí a comprarme el segundo. Por eso te lo digo todo. Bien. Bueno, no sé a qué velocidad sueles leer tú. Yo si me engancho un libro es que no lo suelto, o sea, me pongo por la mañana y no lo suelto hasta que me acuesto. Y yo leo rápido. Además que hay veces que cuando hay una escena así que no me termina de hacer muchas gracias, leo en diagonal y me quedo con lo justo y necesario. Pero bueno, me quedo con la recomendación de la saga de Blackwater, porque yo también estoy en un bloqueo lector importante. Llevo sin leer nada desde marzo, desde marzo que no he tocado un libro. Y necesito encontrar alguna motivación ahora mismo. Ya te digo, la saga Blackwater es buenísima. Son cortitos, son 250 páginas no más y están muy baratos. Son ediciones monísimas, porque si ves la portada es que te dan ganas de enmarcar las portadas de lo bien hechas que están. Y es una historia intrigante donde se mezcla un poco la novela gótica, la línea de 100 años de soledad. No sé, está interesante. No hago spoilers. Habrá que leerse. Otra que también tenía yo ganas de coger, pero que me han cambiado la edición, es la saga de la Rueda del Tiempo. Pregúntale a tu primo Javi sobre el tema. Ay, ya. Luego te cuento fuera de cámaras. Te toca preguntarme a ti lo que a ti te apetezca. Acuérdate que esto era una cosa habitual en este programa desde esta temporada. Va, a ver. ¿Estás viendo algún cambio positivo en la literatura en los últimos meses o años? ¿Positivo en qué sentido? Puedes enfocarlo como quieras. O sea, siempre solemos hablar del aspecto negativo de la literatura, del mercado editorial, de las injusticias o desigualdades dentro de la literatura. ¿Estás viendo algún lado positivo que te haga tener esperanza o te haga estar más curioso, más intrigado por el futuro de la literatura? Bueno, estoy viendo que cada vez aparecen más pequeñas editoriales que dan más oportunidades a autores. Siempre se ha dicho que el mundo editorial es un mundo en el que es muy difícil destacar. Es un mundo en el que cuesta mucho hacerse un hueco porque hay mucho colapso. Y ver que empiezan a salir como pequeñas
setitas por aquí, por allá, diferentes editoriales que le dan oportunidades a tanta gente. Salen muchas editoriales de fantasía, que yo no soy muy de fantasía, pero bueno, por lo menos la gente que escribe ese género, o por lo menos lo que yo veo, que me salga en redes, quiero decir. Pero sí que estoy viendo esa tendencia de que cada vez hay más editoriales chiquititas y le dan más oportunidades a autores chiquititos que se merecen entrar en este mundo y que a lo mejor han hecho un gran trabajo porque llevan leyendo un montón de años, llevan trabajando en su libro mucho, le han dado todo el cariño que se le merece bueno, todos le damos el cariño que se merece a nuestro pequeñín, pero le da el cariño que se merece al chiquitajo y le acaba saliendo una obra buena y le dan la oportunidad y le publican. Creo que esa es una cosa que a mí me esperanza mucho, porque ya no es solamente no está el mercado tan centrado en esos monstruos que son las grandes editoriales de Penguin, Planeta, Anaya, todos estos grupos gigantescos de los que alguna vez hemos hablado que dan tanto miedo y que son un agujero negro que lo absorben todo. Me quedo con eso de momento. Un poco jaque mate al capitalismo. Jaque mate al capitalismo. Venceremos desde dentro. No, técnicamente esto es muy capitalista. Es una expansión del mercado. No es como... de hecho, la tendencia... al final el mercado del libro es un mercado muy oligopólico, incluso te diría monopólico, tan centrado en sellos y sellos que se fusionan entre sellos y sellos que son más sellos que otros sellos, y al final va a parecer esto una colección filatélica con tantos sellos. Pero si no, es una tendencia tan monopólica o tan oligopólica que al final es muy difícil competir dentro de este mercado, y está tan copado que aparezcan pequeñas luces dentro de la sombra, pues da gusto, quieras que no, da gusto. Y yo creo que poco más tengo que aportar a ese halo de esperanza. A ver, porque te iba a preguntar yo antes, tengo ganas de preguntarte cómo ves la cultura ahora mismo después de la última entrevista te lo pregunté, pero te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Cómo ves la cultura a nivel Cartagena? Porque yo lo estoy viendo cada vez más negro. Ay, sí. O sea, es que lamentablemente a nivel Cartagena está todo cada vez más negro, y es que seguimos con una mala práctica, que es pensar que los actos culturales de la ciudad están única y exclusivamente orientados a nuestros 4 colegas que son autores o que están relacionados de alguna manera con la cultura, que llamamos a los mismos de siempre para hacer las cosas, que no queremos dar espacio por motivos personales o por lo que sea a ciertos movimientos o a ciertos organismos o a ciertas personas por enemistades personales o por motivos X. Eso sumado a que contamos con 0 euros por parte del ayuntamiento. No sé si lo hemos hablado alguna vez en cámara, pero parece que aquí la cultura solo existe si es música, fiesta y borrachera. Y olé. Y olé. O sea, nuestra cultura, estamos muy orgullosos de la cultura siempre y cuando nos dé un beneficio económico y sea música y a la calle. Entonces, lamentablemente, luego no hay presupuesto para otros actos culturales y para otras cuestiones que son fundamentales. Y cuando hay presupuesto, pues lo que he dicho, cuando hay presupuesto, pues intentamos invisibilizar a aquellos organismos, a aquellas personas que se están moviendo por la cultura, pero que por el motivo que sea no caen bien o no tienen un padrino o una madrina lo suficientemente fuerte, y llamamos a nuestros 4 colegas de siempre
Con lo cual, pues no mejoramos, no expandimos, nos quedamos estancados. Y es una pena. Tremendo. Es que no quiero meterme mucho en ese jardín, o sea, no quiero que nos metamos demasiado tampoco en ese jardín, porque al final se pueden cerrar puertas que tampoco nos interesa que se cierren, aunque también no están abiertas del todo. Pero es que en Cartagena es que parece que la cultura se centra solamente en los yacimientos antiguos que tenemos en esta ciudad, en fiestas que son botellones encubiertos, porque al final son botellones encubiertos, y en abrir terrazas y mucho ole y mucha, pero luego, por ejemplo, quitan festivales como Deslinde, mucho más mayo cada vez está más limitado. De hecho, mucho más mayo, ¿cuánto ha durado? ¿2 semanas este año? No lo sé, ahora están con la mar de letras. ¿Han sacado la mar de letras? Sí. Primera noticia, Pues es que ese es el tema, que realmente como no genera tanto dinero, no se le da, o porque quizá haría falta un poco de sangre fresca y de renovar ciertas prácticas de marketing y publicidad, que no es nada malo. O sea, es que mercantilizar ciertas cuestiones no es negativo, no tiene por qué ser negativo. Y usar la tecnología a nuestro favor tampoco tiene por qué ser negativo. Quizás si le diésemos un foco más público, si supiésemos llegar con mayor certeza a cierta población, o supiésemos conectar con la gente de otra manera, pues podríamos hacer esos proyectos culturales un poquito más grandes. Pero ni tienen dinero, ni tienen medios, ni estoy viendo que exista un interés verdadero, profundo, por darle a esos proyectos culturales quizá el matiz más moderno, más mediático que necesita. O sea, la cultura no es lo canónico ya, hemos abandonado eso, no tenemos que irnos a lo que se ha estado haciendo hasta ahora. No pasa nada si lo hacemos mediático, no pasa nada si jugamos, si grabamos 2 TikTok. O sea, si lo fundamental es llegar a más gente. Exactamente. Y hacer que esa gente llame a otra gente, y al final lo que era un acto cultural con 5 personas, pues pueda mover a 1000, 2000, 3000 y hacerlo cada vez más grande. Quizás sí los organismos públicos se den cuenta de que es necesario el dinero para que la gente se sienta a gusto, quiera participar, quiera venir, y esto pueda ser cada vez más grande. Pero es un poco la pescadilla que se mueve de la cola. O sea, y así seguiremos hasta que nos muramos al final. Claro. O todo se vaya todo depende de dinero. O que todo se vaya al carajo. Que no sé qué va a pasar antes. Vamos ya con las últimas 2 preguntas del programa. Espero que, bueno, sé que has estado cómoda porque se te notaba en la cara, básicamente. Y vamos a dejarle una pregunta a los próximos invitados, que sorpresa serán para la próxima temporada los chicos de Poetry Slam Cartagena. A ver si puede venir esta vez Iván. Chicos, os lo pido por favor. Vale, a ver, una pregunta para ellos. Es que los conozco a los 3, entonces... Pues déjale una pregunta a cada uno, ¿eh? Los conozco a los 3 y sé más o menos cuál es su visión de la cultura. Hemos hablado de esto y yo creo que... Es que claro, ¿qué digo? No me digas que te has pillado de improviso porque lo hemos comentado antes, ¿eh? No, es que podría hablar con ellos o podría surgir una conversación súper interesante de muchas cosas, pero ¿sabes qué pasa? Que Poetry Slam es un pedazo de proyecto. Sí. Que
es un pedazo de proyecto que han empezado ellos solos, sin ayuda de nadie, que está demostrando que tiene gente que se interesa por él y aún así no cuentan con los medios y con la difusión que un proyecto así debería de tener en Cartagena, que es único en la región de Murcia. O sea, que es que estos muchachos han cogido la idea de otras ciudades en donde se estaba haciendo y la han trasladado aquí, porque en la región no existía algo así. No, la verdad es que no. Y están consiguiendo, porque yo he ido a verlos, que gente de todas las edades, porque alumnos míos han estado participando también en el Poetry Slam, que gente de todas las edades se atreva a subirse, ponerse delante de un micrófono, a escribir y disfruten de la fiesta de la literatura, que no es solamente sentarte a escribir en soledad, sino que también te permite jugar, compartir y disfrutar. Exactamente. Entonces, mi pregunta sería: ¿cuál es el límite de Poetry Slam? ¿Hasta dónde serían capaces de llegar? ¿Y qué es lo que necesitan para que Poetry Slam pueda tener por fin el espacio que se merece? Toma, preguntón, me encanta, ¿eh? No, me ha gustado mucho. Joder, ya me has dejado con el este de... Ahora te tengo que decir que tienes que cerrar el programa. Pero es que me apetece seguir hablando un rato más contigo. Escúchame, podemos hablar un rato y luego tú cortas donde quieras y coges lo que más te interese. Vamos a cerrar el programa y luego hablamos fuera de cámara. Lo que tú quieras. Así que nada, siempre es un placer contar contigo en estos episodios. Mola mucho hablar contigo, mola mucho indagar cosas de tu vida, mola mucho conocer tu visión de ciertos aspectos, aunque algunas yo las conocía. Y nada, como te dije la otra vez, el micro es tuyo, cierra el programa como tú quieras. Es que esto a mí me deja descolocar. Yo precisamente que casi siempre tengo algo que decir. Pero bueno, pues una vez más te doy las gracias por darle este espacio a la literatura tan necesario en todos los aspectos, pero mucho más en lo digital. ¿Y qué te puedo decir? Que ahora precisamente, que por mis circunstancias vitales pues estoy más cerca de la literatura, de la visión de los jóvenes de la literatura, yo me gustaría transmitir un mensaje positivo, y es que la literatura está a salvo. La literatura está en las manos de los jóvenes que por magia descubren el placer de leer gracias a un libro que ha despertado su curiosidad. Está a salvo gracias a las pequeñas editoriales que se esfuerzan día a día por darle voz a autores que no han tenido espacio en grandes sellos editoriales. Y está a salvo por gente anónima que se mueve por la cultura sin tener los medios económicos y que lucha porque cree profundamente en el valor del arte y está dispuesto a poner parte de su empeño, de su sacrificio, de su tiempo, para que la literatura y para que el arte en general tenga espacios como este y pueda llegar tanto a los más mayores como a los más jóvenes. Y ese sería mi cierre.